El texto de esta semana se encuentra en Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos el estudio de tu palabra en esta semana. Guíanos a través de tu Espíritu Santo para comprender lo que tu palabra dice a través de las profecías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. La profecía bíblica confirma la exactitud de la palabra de Dios y también es fundamental para nuestra identidad como iglesia y nuestra misión. Bienvenidos a la lección número 11 de este segundo trimestre del año 2020. Y estamos viendo la lección que se titula La Biblia y la profecía. Es muy importante que recordemos lo que vimos en la lección del trimestre anterior acerca de Daniel. Como vimos, hay diferentes tipos de profecías en la Biblia. La profecía clásica y la profecía apocalíptica. En la profecía clásica no hay símbolos, sino que la profecía es literal. En la profecía apocalíptica hay una gran cantidad de símbolos y las palabras se deben entender de manera metafórica. También en la profecía clásica, el profeta recibe el mensaje directamente de Dios. Por ejemplo, en el caso de Jonás, dice que fue palabra de Dios al profeta Jonás. Y en la profecía apocalíptica, recordemos que es a través de sueños y visiones. En la profecía clásica, las profecías son incondicionales. Las profecías clásicas, son condicionales. Se cumple de acuerdo al comportamiento humano. Y en la profecía apocalíptica son incondicionales. O sea que se cumple el contenido de la profecía independientemente de la conducta humana. Así es que es bueno recordar lo que hemos visto en lecciones anteriores. Ahora bien, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se considera una iglesia que ha estudiado a fondo las profecías bíblicas. Desde que los reformadores siguieron las profecías usando un método historicista. En los tiempos de la Reforma, con Zwinglio, Wycliffe, Lutero, Knox, ellos leyeron las escrituras de tal manera que descifraron las profecías bíblicas usando los métodos historicistas que también la Iglesia Adventista ha adoptado. Pero antes de ver en qué consiste el método historicista, veamos otros métodos que han sido usados en la historia. El método preterista, cuyo máximo exponente fue Luis de Alcázar. El método preterista interpreta las profecías simplemente como una comunicación de acontecimientos que ya sucedieron en el pasado. Por ejemplo, Luis de Alcázar decía que el anticristo debía ser identificado como el emperador romano Nerón. Nerón en el año 68 de nuestra era. El método preterista entonces dice que las profecías deben ser ubicadas en el pasado, que su cumplimiento ya fue en el pasado. El método futurista, en cambio, coloca el énfasis de la profecía en el futuro. La mayoría de las profecías, según este método, se cumplirán en el fin del tiempo en un lapso breve de 3 años y medio.
Uno de sus exponentes fue Francisco Rivera, y este método hace que la iglesia romana, papal, de la Edad Media, quede totalmente fuera del marco del tiempo profético. La gran mayoría de las iglesias cristianas en este tiempo han adoptado esta visión futurista, por lo cual ellos han acomodado doctrinas como el rapto secreto, la reconstrucción del templo de Jerusalén en el tiempo del fin, o el milenio previo a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha adoptado el método historicista para la interpretación de las profecías bíblicas. El método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia que comienza con el pasado, estamos en el presente y termina en el futuro con el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este es el método historicista que la Iglesia usa para el estudio de la palabra de Dios. Muestra las intervenciones de Dios en los grandes movimientos de la Reforma y nos ayuda a entender progresivamente los eventos. Además, la historia, al momento de usar este método, la historia se vuelve un aliado en la interpretación de las profecías, ya que confirman lo que ha sucedido, lo que se ha cumplido y lo que está por cumplirse. Así es que es muy importante sentar estas bases de lo que nosotros usamos como aliado para la interpretación de las profecías. Vamos a ver entonces algunas profecías que la Iglesia Adventista ha logrado interpretar acerca de Daniel. Este método nos permite identificar a través de la historia las naciones que se han sucedido gracias a las profecías de Daniel, por ejemplo. En Daniel nosotros recordamos que en el capítulo 2 nos narra la historia cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una gran imagen que podemos ver acá en la parte izquierda. Esta gran imagen que el rey Nabucodonosor observó en un sueño, la mañana siguiente él había olvidado el sueño, así es que convocó a sus sabios, los cuales no pudieron interpretar el sueño porque no sabían cuál era el sueño. Fue Daniel quien, con la ayuda de Dios, se le fue revelado el sueño en Daniel 2. Pero Dios le envió al rey Nabucodonosor esta visión de noche en sus sueños. En Daniel 7, como ustedes pueden ver, Daniel tuvo sueños también. A él le fue revelado en esta ocasión un sueño en el que veía grandes bestias saliendo del mar. Y en Daniel 8 también él ve otro sueño de dos animales. Lo que podemos deducir aquí, Daniel, cuando en el libro de Daniel capítulo 2, Dios revela el futuro a través de una imagen. Hay 3 bosquejos acá. Lo que soñó el rey Nabucodonosor en Daniel 2, lo que soñó Daniel en Daniel 7 y lo que volvió a soñar en Daniel 8. Cada vez es más específico, más a detalle los datos que el sueño da. Por ejemplo, en Daniel 2, nosotros podemos ver la sucesión de reinos. Una imagen con una cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies en parte de hierro y barro cocido.
Inmediatamente el rey observa una gran piedra que es lanzada sin mano, dice él, y choca contra los pies de la estatua, de la imagen, la cual es desmenuzada completamente, es hecha polvo, y aquella gran piedra llena toda la tierra y es otro reino. La interpretación que Daniel le dio a esta imagen es de que cada parte soñada es un reino. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, como podemos ver aquí los años en que existió el reino, el imperio babilónico. Y en Daniel 7, Dios le da más detalles a Daniel. Daniel ve a un león con 2 alas. El león también simboliza al reino babilónico, pero el detalle de las 2 alas indica que este reino babilónico era muy veloz en sus conquistas. También soñó un oso que tenía un lado más alzado que el otro y 3 costillas en su boca. Simboliza también el reino medo-persa. Las 3 costillas en su boca indican los 3 reinos que Medo-Persia tuvo que conquistar para ascender como imperio, a saber, Lidia, Egipto y propiamente Babilonia. El reino que le sucede es Grecia, simbolizado en el sueño por un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. De por sí el leopardo es un animal veloz y con 4 alas indicaba una gran velocidad de conquista. Por cierto, Alejandro Magno era en ese entonces el que lideraba el imperio griego y fue con una gran velocidad de conquista, ya que en 10 años él logró que el imperio griego fuera un gran imperio. Al morir él, le sucedieron sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, los cuales están simbolizados por las 4 cabezas del leopardo. Al terminar el imperio griego, le sucede otro imperio, el imperio romano. La Biblia dice que el imperio romano era la imagen que vio era de una imagen indescriptible. Las anteriores imágenes tenían parecido con algún animal conocido, pero la 4ª bestia que soñó Daniel era espantosa y horrible. Pisaba y destrozaba todo y destruía todo a su paso. Simboliza perfectamente al imperio romano, el cual fue muy cruel. Por ejemplo, el apóstol Juan, en el año 90 de nuestra era, fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo con el propósito de matarlo. Sin embargo, Dios fue propicio a él, fue misericordioso con él y no murió, pero fue enviado a la isla de Patmos. Y el resto de los discípulos de Jesús, Pedro, por ejemplo, fue crucificado de cabeza. Mismo Pablo fue muerto por el imperio romano. En el tiempo de Nerón, en el año 68, él incendió Roma. Él mismo incendió Roma con tal de echarle la culpa a los cristianos. En el año 70, el imperio romano destruyó la ciudad de Jerusalén. Así es que en el siglo I, en la etapa del imperio romano, la iglesia cristiana fue una iglesia sufriente, ya que el imperio romano era completamente cruel. Los llevaba al Coliseo romano, en el circo romano, mataba grandes cantidades de cristianos, ya sea a través de luchas con gladiadores, ya sea a través de fieras salvajes que les lanzaban, o ya sea muertos a través de la hoguera. Así es que Roma fue un imperio muy cruel que destruía todo a su paso. Y este imperio terminó su
su poder en el año 476 después de Cristo. Como nosotros podemos ver en esta gráfica, los reinos se muestran progresivamente, desde Babilonia hasta el reino de Dios. Acá, como ustedes pueden ver, el reino de Dios no forma parte de la imagen, porque no es un reino humano. Para que lleguemos a esta parte del tiempo del fin, tiene que terminarse los reinos que se describen en esta profecía de Daniel 2, 7 y 8. Inmediatamente cuando el Imperio Romano sucumbe, cae en el año 476, en la imagen que Daniel ve en Daniel 7, dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Esta bestia tenía 10 cuernos. Y de entre esos 10 cuernos, dice Daniel, surgió un cuerno pequeño, como podemos ver acá. Pero que dice que para que este cuerno pequeño pudiera surgir, derribó a 3 de los cuernos que ya existían. Eran 10 cuernos. Cayeron 3 y quedaron 8. Entonces, vamos a ver en unos momentos más qué sucedió para que pudiese nacer este cuerno pequeño. Entonces, la historia universal confirma esta sucesión de reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Roma imperial de los Césares, y posteriormente la parte de los pies. En la parte de los pies nosotros podemos ver que todavía existe el hierro de Roma, pero también existe el barro. Es una combinación de dos formas en este reino. Más adelante vamos a describir de qué se trata. Para poder nosotros determinar la existencia de estos reinos, también necesitamos tomar en cuenta un principio para la determinación del tiempo de las profecías. Este principio es el principio llamado día por año, que encontramos en Números 14 y en Ezequiel 4. En Números 14 nos relata que así como los espías que fueron enviados a la tierra de Canaán para observar la tierra prometida duraron 40 días de reconocimiento en la tierra, esos 40 días se transforman en 40 años de peregrinación que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto. En Ezequiel 4:6, Dios le dice al profeta: día por año te lo he dado. Así es que el principio de día por año significa que cuando las profecías hablan de días, nosotros lo trasladamos a años completos. Hay 3 elementos que respaldan el principio de día por año para las profecías de Daniel y Apocalipsis. Primeramente, la naturaleza simbólica de las bestias y cuernos que representan reinos. Profecía simbólica, no literal. En segundo lugar, largos espacios de tiempo. El tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera precisa cuando se aplica el principio de día por año. Y número 3, hay expresiones peculiares con interpretación simbólica, como por ejemplo la expresión tardes y mañanas. Tardes y mañanas proviene del Génesis, que significa un día. Cuando Dios hizo la tierra, cada día terminaba diciendo: y fue la tarde y la mañana tal día. Entonces, una tarde y con su mañana simboliza un día. También otra expresión peculiar puede ser los 7 tiempos que pasaron sobre el rey Nabucodonosor, en que tuvo una enfermedad psicológica. Esos 7 tiempos que dice la Biblia simbolizan 7 años.
Por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas, tendremos que usar el principio día por año. Las 70 semanas es una profecía de tiempo que si la tomáramos literalmente como 70 semanas serían 490 días, poco más de un año y medio. Pero no logra encuadrar en la profecía que está enmarcada en la profecía de las 70 semanas, que es la predicción, la profecía de cuándo nacería el Mesías, cuándo sería ungido y cuándo sería su sacrificio. Pero usando el principio de día por año, nosotros podemos encontrar que la profecía de las 70 semanas describen a la perfección que Jesús de Nazaret, el hijo de José y María, es el Mesías prometido. Porque describe a la perfección, tomando en cuenta que su inicio fue en el año 457 a.C., dice la Biblia que el decreto para reconstruir Jerusalén sería el punto de partida de esta profecía, a saber, el año 457, cuando el rey Artajerjes emitió el decreto para que fuera reconstruido Jerusalén, el muro de Jerusalén. La Biblia dice que primero pasaron 7 semanas cuando fue reconstruido el muro en tiempos angustiosos. Después otras 62 semanas cuando fue ungido el príncipe, el Mesías príncipe. Se refiere al bautismo de Jesús. Y a la mitad de la última semana haría cesar el sacrificio. Se refiere a la muerte de Jesús en la cruz. Y por una semana más confirmaría el pacto con muchos. Y termina en el año 34, esta profecía de tiempo, con el apedreamiento de Esteban, cuando Israel dejó de ser o de tener el privilegio de ser el pueblo de Dios. El evangelio pasa a los gentiles debido a esta acción que tuvieron los judíos. Pero volviendo a esta diapositiva de las visiones de Daniel 2, Daniel 7, podemos observar entonces que acá, estábamos viendo a Roma pagana que sucumbió en el año 476 de nuestra era. Dice que posteriormente a ello, de entre los 10 cuernos, surgió un cuerno pequeño. Todas estas 4 reinos están plenamente identificados: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, que es el imperio que existía cuando Jesús nació, estaba en su apogeo, el imperio romano. Pero como vemos, el imperio romano terminó en el año 476. Ahí entonces tuvieron presencia los 10 cuernos. Les pregunto yo, ¿será posible que también esos 10 cuernos sean posible identificarlos? Les respondo, claro que sí. Veamos en esta siguiente diapositiva cómo se identifican esos 10 cuernos. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, entonces vemos los 10 cuernos. Nosotros sabemos que la historia confirma que al término del imperio romano, en el año 476, antes de ello, 10 tribus bárbaras invadieron el imperio, invadieron Roma. Estas 10 tribus son estas: los vándalos, los alamanes, los suevos, los visigodos, los burgundios,
los francos, los lombardos, los anglosajones, los ostrogodos y los érulos. Esas 10 tribus bárbaras son los que son representados por los 10 cuernos de esta bestia espantosa. Están plenamente identificados. Por ejemplo, los alamanes es Alemania, los suevos es la actual Portugal, los visigodos la actual España, los burgundios Suiza, los francos Francia, los lombardos Italia, los anglosajones Inglaterra. Pero hay 3 tribus bárbaras que en la actualidad no existen, están extintos debido a que fueron derribados cuando nació el cuerno pequeño. Los vándalos fueron eliminados en el año 534, los érulos en el año 493 y la última tribu en ser eliminada fueron los ostrogodos en el año 538. En Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces ya tenemos identificados los 10 cuernos. 3 de ellos en la actualidad no existen, y el resto de los 7 restantes son países que actualmente existen en Europa. Pero ahora lo que prosigue es identificar a este cuerno pequeño que causó el derribo de esas tres cuernos. Dice en Daniel 7:8 nos dice cómo podemos identificar. Número 1. Derribó a 3 cuernos para poder surgir. Número 1. Derribó a 3 cuernos para poder surgir. Entonces debemos pensar en un poder o en un reino que para poder surgir haya derribado a 3 cuernos. En el siglo IV y V, más precisamente en el año 538, Justiniano, siendo emperador, determinó que el obispo de Roma sería el que ocuparía el lugar de César, ya que el imperio romano había terminado. Estaba vacante el trono de César, por lo cual fue determinado que fuese el obispo de Roma, que actualmente se le llama Papa, el que ocupara el trono en lugar del César. No, el Papa no fue sucesor de Pedro, el Papa fue sucesor de César en el trono. Así es que podemos observar entonces que esto inició con su poderío el sistema papal en el año 538. Y también dice en Daniel 7:8 otra característica. Aquí dice que este cuerno tenía ojos como de hombre. Así es que era diferente a los demás reinos. Y una boca, dice, que hablaba grandes cosas. Realmente este nuevo reino que empezaba a surgir era diferente a los demás. Repasemos. Surge el cuerno pequeño. Es diferente de los otros reinos. Destruirá a 3 reinos. Y dice Daniel que se hace pasar por Dios. Este poder cambió el rol de Cristo como nuestro sumo sacerdote con sacerdotes humanos. Introdujo la misa donde se convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Introdujo el perdón de pecados mediante la confesión y penitencias por medio de sacerdotes humanos. Si ustedes quieren determinar a qué poder se refiere, podemos notar que, como dice la imagen, es parte de Roma todavía.
es un poder que se origina en Roma. Aunque el Imperio Romano ya no existe, todavía sigue siendo romano este poder, porque procede de él. Y existe hasta nuestra actualidad, porque los pies es lo último de la imagen, y después de los pies viene la venida de Cristo en la roca. Así es que en la actualidad ese poder todavía existe, y su origen es en el imperio, al término del Imperio Romano. ¿Qué más podemos estudiar de él? Dice acá, perseguirá a los hijos de Dios. Por 1260 años, a partir del año de inicio de su poder, que fue en el año 538, el año en que la última tribu bárbara fue derrotada, los ostrogodos, fue el año en que el sistema papal tuvo su hegemonía por 1260 años. Si sumamos al año 538, le sumamos 1260 días, nos lleva al año 1798. En ese año, el gran poder que tenía el sistema papal terminó, ya que el general Alexander Berthier, el general al mando del emperador Napoleón Bonaparte, tomó preso al Papa Pío VI y lo apresó, quien murió 2 años después en la cárcel. Toda Europa, todos los reinos creyeron que el papado hasta ahí había terminado. Pero durante este tiempo de 1260 años, Roma papal, el sistema romano, infligió a los santos, al pueblo de Dios, una gran persecución, incluso mayor que la que el imperio de los Césares causó a los cristianos en su época. En el año 538 inicia la soberanía papal en Europa. Hay persecución de los santos. En ese entonces se llevó a cabo la Santa Inquisición y hasta el año 1798, en el cual podemos notar cómo el general Alexander Berthier toma preso al Papa, lo encarcela y el Papa muere, sufriendo un gran golpe que todo el mundo pensaba que el papado por fin había terminado. Pero durante 1260 años, el papado persiguió a los santos. Veamos otras características de este cuerno pequeño. Dice también que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Tendría su auge por 1260 años, como acabamos de ver. Y desea suplir el papel de Jesús. Y además echa por tierra la verdad. Vamos a ver algunas doctrinas que el sistema papal creó durante el tiempo de supremacía que tuvo. Creó la doctrina del rosario en el siglo IX, la misa por los santos en el siglo VI, la primacía del Papa en 1439, la doctrina del agua bendita en el año 115, el beso a los pies del Papa en el año 709, promovió la canonización de santos en la Edad Media, la oración por los muertos, creó la doctrina de la Asunción de María, ya muy tardíamente en 1950. Creó la doctrina de la transubstanciación del pan y del vino en el Concilio de Trento. La doctrina del pecado original en 1545. La doctrina de la confesión y penitencia. La doctrina del purgatorio fue creado en 1563. De la veneración de santos y reliquias en 1563. La del celibato de los sacerdotes en el siglo IV,
creó el título de Papa en el año 1085, la doctrina de la infalibilidad papal en 1870. Todas estas doctrinas permitieron o tenían la intención detrás de ellas de, como dice acá arriba, de echar por tierra la verdad, echar por tierra la verdad bíblica y de suplir el papel de Jesús por ejemplo, en la misa. También intentaría cambiar la ley de Dios. Este sistema papal, como sabemos, fue quien cambió la ley al eliminar el primer mandamiento, el primer y segundo mandamiento, eliminó el cuarto mandamiento del sábado y, según la Iglesia Católica, transfirió la santidad del sábado al domingo. Pero nosotros sabemos que el sábado, desde la creación, le fue conferida santidad directamente por Dios y fue escrito en el cuarto mandamiento por el dedo de Dios en el monte Sinaí. Así es que este poder religioso, que es el cuerno pequeño, cambió la ley de Dios. Así es que con estas características podemos determinar sin lugar a dudas cuál es el poder o la entidad o la institución que es el cuerno pequeño, a saber, el sistema papal. Incluso es romano. El nombre es Iglesia Católica Apostólica y Romana. Aún conserva su raíz romana. Los reformadores protestantes entonces identificaron el poder del cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 como la Iglesia romana, como lo acabamos de decir. Ahora sucede lo siguiente: en 1798, una vez que la Iglesia sufre ese gran golpe, el Papa es puesto en cárcel, muere. Todo el mundo europeo en aquel tiempo pensó que el papado había llegado a su fin, pero no es así. La Biblia dice que aquella herida mortal sanaría, pero mientras tanto, aquel golpe mortal, aquella disminución del poder del papado, permitió que Dios suscitara en la tierra un pueblo, un remanente, para poder nuevamente revelar la verdad que había sido echada por tierra por aquel sistema papal. Dios suscitó el nacimiento de una iglesia, de un pueblo remanente, para que predicara nuevamente las verdades que habían sido derribadas. Veremos que en la profecía de los 2300 días, cuando Daniel está observando la interpretación del ángel Gabriel, Daniel mismo ahora necesita que alguien le explique las profecías. Él no está entendiendo. Entonces escucha a alguien que dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará este poder? ¿Hasta cuándo el santuario será pisoteado? Entonces un ser celestial contesta diciendo: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años. Luego el santuario será purificado, restaurado. Tamid, en hebreo. La profecía de los 2300 años tiene su inicio en el mismo año en que empezaron las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas. En el año 457 a.C., con el edicto de que Jerusalén y el templo fueran reconstruidos por el rey Artajerjes. Fueron 490 años hasta el año 34 de nuestra era, cuando fue muerto el primer mártir cristiano, Esteban. Si nosotros sumamos a 457 años, al año 457 a.C.,
2300 años, nos lleva al año 1844. La profecía dice que hasta 2300 tardes y mañana el santuario sería purificado. En ese entonces, un ex capitán americano, Guillermo Miller, empezó a estudiar las profecías de tiempo, esta profecía especialmente de los 2300 tardes y mañana. Nunca nadie había hecho este estudio y él logró interpretarlo. Isaac Newton también había interpretado de alguna manera la sucesión de reinos de la imagen de Nabucodonosor. Pero William Miller era el único que estaba estudiando la profecía de los 2300 años. Él determinó que esta profecía tendría su cumplimiento en el año 1844 de nuestra era. Pero él creía que en ese año sucedería el regreso de Cristo, su segunda venida, ya que pensaba que el santuario era la tierra y pensaba que al ser purificado el santuario, o sea, la tierra, eso significaba que Cristo vendría en el año 1844. Estaban equivocados. Lo que realmente sucedería en ese año era que Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Eso es lo que realmente sucedió en el año 1844. Y con ello inicia el juicio. En 1844 inicia el juicio investigador, ya que el día de expiación en el santuario terrenal, en que sucedía cada año, era prácticamente un juicio anual. En el año 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, inicia el juicio de Dios. El tiempo del fin inició en el año 1798, pero el juicio de Dios a su pueblo inicia en el año 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 años. Así es que Jesús entró en el lugar santísimo y comenzó su obra de intercesión de purificación en el santuario celestial en 1844. Dios suscitó el nacimiento, como decíamos, de una iglesia, de un pueblo remanente, que en el tiempo del fin levantaría la verdad y predicaría nuevamente las verdades que echó por tierra aquel poder del cuerno pequeño, el sistema papal, que sufrió un golpe mortal en el año 1798. Aquí en México, más tardíamente, la Iglesia Católica sufrió un golpe en 1860, 62, 63, gracias al gobierno del presidente Benito Juárez, con las leyes de la Reforma. El presidente Benito Juárez expropió los bienes de la iglesia, les quitó el poder y la Iglesia Católica sufrió en México ese gran golpe mortal. Benito Juárez propició en nuestro país que pudieran ingresar iglesias cristianas protestantes, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los años 1890, cuando Salvador Marquicio, un sastre italiano, viniendo de Estados Unidos, se estableció primeramente en Guadalajara y posteriormente en la Ciudad de México y predicó las verdades adventistas en nuestro país. Posteriormente se estableció la primera iglesia adventista en el sur de México, en Ixtaltepec, Oaxaca, con el hermano Aurelio Jiménez. Y así la iglesia adventista en México pudo nacer. Y cada país tiene su historia del surgimiento de la iglesia adventista. El pueblo remanente de Dios en este momento se encuentra en todo el mundo y su misión es predicar las verdades que en mucho tiempo estuvieron pisoteadas por ese poder del cuerno pequeño. Principalmente la verdad del sábado, la verdad de la intercesión de Dios como nuestro abogado,
como nuestro Salvador personal. Y es la tarea de la Iglesia Adventista reivindicar estas doctrinas de las verdades bíblicas. Así es que actualmente la profecía dice que ese poder nuevamente retomará fuerzas y volverá a ser un poder mundial nuevamente. Fue otro Benito Mussolini en Italia, que nuevamente inició a empoderar a la iglesia cuando en 1929 le concede al sistema papal la Ciudad del Vaticano como su sede. Actualmente la Iglesia Católica Apostólica Romana también es un estado, el estado que se llama Ciudad del Vaticano. Por lo tanto es un poder político y religioso que está bien descrito en las características del cuerno pequeño que describe Daniel 7 y también cómo se describe en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Así es que, como hemos visto en este estudio, hemos podido identificar plenamente a los 10 cuernos de aquella bestia romana, pero también al cuerno pequeño. Pero más importante aún, podemos describir y deducir cuál es ese pueblo remanente que Dios ha suscitado su nacimiento en los tiempos del fin y el propósito que Dios tiene para su pueblo de restablecer la verdad presente para nuestros días. Así es que es muy importante que cada adventista del séptimo día pueda entender y enseñar el contenido de las profecías de Daniel, pueda entender y practicar el método correcto de interpretación profética, que es el método historicista. También vimos en nuestra lección que el método historicista nos ayuda a investigar las profecías apocalípticas. Veíamos que la profecía clásica es aquella que no tiene símbolos, en la cual tampoco se usa el principio de día por año. Un ejemplo clásico sería el profeta Jonás. A Jonás Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive la siguiente profecía, el siguiente mensaje, que en 40 días Nínive sería destruida. Era una profecía clásica, sin símbolos, sin día por año. No significaba en 40 años. 40 días no significaban 40 años. Simplemente significaba que en 40 días Nínive sería destruida. Así es que Jonás fue, aunque de mala gana, predicó, y como era una profecía clásica, condicional, dependía de la conducta de los receptores de ese mensaje, de los ninivitas. Dice el libro de Jonás que los ninivitas se arrepintieron. Al oír el mensaje de Jonás, se arrepintieron de sus pecados y desde el mayor hasta el menor se arrepintieron, y entonces no vino la destrucción. Al día 40 de la predicación de Jonás, Nínive no fue destruida porque ellos se arrepintieron. Solo que Jonás estaba preocupado por su reputación, porque al no cumplirse la profecía que él había dado como mensaje, estaba preocupado de que sería tachado de un profeta falso. Él estaba enojado porque Nínive había respondido positivamente a su mensaje. Estaba preocupado más por su reputación como profeta que por los resultados de su predicación. Puede ser que suceda con nosotros lo que pasó con Jonás. Nosotros hemos sido llamados como Iglesia Adventista del Séptimo Día a predicar un mensaje del fin del tiempo. Es la única iglesia que predica que desde 1844 hay un juicio en proceso.
No hay otra iglesia en el mundo que predique que el juicio de Dios ha llegado. Nosotros predicamos que Cristo viene pronto, pero más correctamente sería decir que Cristo está viniendo, porque no estamos en los pies de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Estamos en la roca. Estamos en el juicio. Los pies y la roca, cuando la roca va cayendo sobre los pies, estamos en ese momento de la historia. Es una simultaneidad. Mientras los dedos de los pies existen, la roca está viniendo. Llegará un momento en que la roca destruirá los reinos de la tierra y se establecerá el reino de Dios. Eso es la importancia de entender, comprender y enseñar las profecías bíblicas, principalmente de Daniel y Apocalipsis. Por último, veremos cómo es de utilidad también la tipología como profecía. La tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una historia, en una realidad histórica, para que señalen a una realidad mayor en el futuro. Noten esto. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo, dice en 1 Corintios 10:2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el paso del pueblo de Israel en el interior del Mar Rojo es un tipo del bautismo, de lo que es el bautismo. Otro tipo es la roca de Horeb que fue golpeada para que de ella brotara agua. Es un tipo de Cristo. Cristo es la roca de Horeb, del cual proceden ríos de agua viva. Otro tipo en la Biblia es Jonás estando 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Ese es el tipo. El antitipo es que Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches también. Por supuesto, el Cordero es el tipo. Y Cristo en la cruz, que es el Cordero Pascual, es el antitipo. Noten entonces, una verdad histórica, que es el Cordero, es el tipo de una verdad mayor, Cristo como nuestro Cordero. Por ejemplo, en Juan 3:14 dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce que le fue ordenado a Moisés levantar en el desierto para que todos los que lo vieran fueron sanados de la picadura de las serpientes venenosas, es el tipo, y el Cristo en la cruz es el antitipo. Y por supuesto, el santuario y sus servicios en la tierra, en los tiempos de Moisés, en los tiempos bíblicos, es un antitipo del gran plan de salvación en el cual Cristo ocupa el lugar de 3 personajes: el Cordero, el sacerdote y el sumo sacerdote. Así es que hemos visto en esta lección 11, la Biblia y la profecía, muchos datos. Nos faltaría tiempo para detallar cada parte de estas profecías, pero les invito a que sigamos estudiando nuestra lección para poder abordar estas profecías de manera que podamos dominar estos temas y enseñar a otros lo que la profecía bíblica indica para este fin de los tiempos. Les invito a que sigamos estudiando la lección 12, cómo abordar pasajes difíciles. Y por supuesto, no olviden de adquirir su nueva lección del siguiente trimestre, Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado.